Ahora que están de temporada las nueces, no podía dejar de probar este pie de nuez, que sí, es muy fácil de preparar aunque no lo creas. Y sí, queda delicioso, un postre clásico que no puede faltar en tu recetario. Por ello, te invito a probarlo. Acompáñame a verlo. Comenzaremos preparando la base. Para ello, debemos tamizar 200 gramos de harina de trigo todo uso o harina común. Y aquí, mientras tamizo, te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información, pero también puedes encontrarlos al final del video. Ok, lo que sigue es añadir 30 gramos de azúcar y media cucharadita de sal. Posteriormente, mezclaremos todo muy bien para después agregar 130 gramos de mantequilla sin sal que debe estar bien fría y cortada en cubitos pequeños para que así no te cueste tanto trabajo incorporarla. Ahora, para que esté así de fría, lo que yo te recomiendo es que la coloques en el congelador por unos 10 minutos antes de utilizarla. Y bueno, pues la iremos cubriendo muy bien con la harina como te muestro en el video, para posteriormente ir cortando, presionando la mantequilla contra la harina hasta obtener una textura arenosa como de queso. Deben quedarte trocitos pequeños de mantequilla al final. Te cuento que esto también lo puedes hacer ayudándote con un tenedor, incluso con tus dedos enharinados o en un procesador de alimentos. De hecho, al final lo mejor es terminar revisando con las manos para asegurarnos de que no queden trozos tan grandes de mantequilla. Recuerda, enharina ligeramente tus dedos. En fin, para mí aquí ya tiene la textura perfecta, así que vamos por los demás ingredientes. Añadiremos primero una yema, que es el equivalente a 19 gramos de líquidos. Voy a batir un poco para que así se integre mucho mejor. Después de esto voy a ir vaciando 20 gramos de agua fría que mezclé con una cucharadita de vinagre de manzana, que también puedes sustituir por jugo de limón. El agua debe de estar bien fría, así que al igual que la mantequilla, puedes meterla al congelador por unos 10 minutos antes de usarla. Como puedes ver, añadí solo un poco del agua y voy a ir mezclando a incorporar bien con la palita para así juntar la masa. Para verificar que ya está lista, toma una porción entre tus manos. Al presionar se debe formar la masa. Si aún se desbarata, agrega el resto del agua hasta que notes que se junte bien. Pero cuidado, no debe quedarte una masa tan húmeda, solo debes ser capaz de juntarla sin que se pegue a tus manos. Y en cuanto al uso del vinagre o jugo de limón, estos te ayudarán a que la base de tu pie quede con una mejor consistencia y no te preocupes que no aportarán nada de sabor. Pero bueno, terminemos de juntar la masa con nuestras manos. Ojo, no debemos amasar, solo juntarla a formar una bolita. Y otra vez, si ves mucha harina suelta, aún solo pon un poquito más de agua y terminas de incorporar con la palita. En fin, la mía aquí ya está perfecta, así que voy por papel film para envolverla y formaré un disco para que así después sea mucho más fácil estirar esta masita. Y ahora sí, ya bien envuelta, llevaremos al refrigerador por un mínimo de 1 hora o puedes dejarla para el día siguiente. En mi caso, pasada 1 hora, espolvorearé un poco de maicena en una mesa limpia y seca. En lugar de la maicena también puedes utilizar un poco de harina e igual enharina ligeramente tu rodillo. Aquí te recomiendo que dejes tu masa unos 10 minutos a temperatura ambiente para que así puedas manipularla mucho mejor. Al colocarla sobre la maicena podemos ya comenzar a estirar. Y si al estirar notas que se van abriendo un poco las orillas, no te preocupes, solo ve pegándolas con tus manos y continúa estirando. Eso sí, cada cierto tiempo levanta con cuidado la masa para que así no se pegue y agrega un poco de maicena o harina de ser necesario. Debemos formar un círculo de unos 29 a 30 centímetros de diámetro y unos 3 a 5 milímetros de espesor para que así podamos colocar sobre nuestro molde, tengamos sobrante y podamos cortar para que quede mejor nuestra base. Y bueno, con el mismo rodillo nos ayudaremos enrollando la masa como te muestro en el video. Como estuvimos levantando la masa de la mesa cada cierto tiempo, es muy sencillo hacer esto. Vamos por nuestro molde para pie, que debe estar ligeramente engrasado, y colocamos por encima la masa. El molde que yo uso es de 24 centímetros de diámetro y 2.5 centímetros de altura. Como puedes ver, está sobre una bandeja para hornear y esto es solo para poder transferir fácilmente el pie al horno.
Bueno, primero vamos a ir acomodando, presionando ligeramente los lados y la base, para después ir cortando con unas tijeras a dejar aproximadamente 1 centímetro de masa por arriba, y así si se encoge un poco la masa por los lados, entonces pues tu base quedará del tamaño que debe. Trata de dejar parejitas las orillas y luego con un tenedor ve pinchando toda la base y los lados para que así no se infle. Y aquí, además, para que no encoja tanto al hornear, yo te recomiendo que lleves al congelador esta base por unos 15 minutos. Y mientras tanto debemos encender nuestro horno a 190 grados centígrados para precalentarlo. Así que nada, llevémosla al congelador en este momento. Pasados 15 a 20 minutos, la base ha endurecido. Tomemos un papel de horno y arruquémoslo entre nuestras manos con ganas para entonces colocarlo sobre la base y añadirle pesas para pie, que si no tienes como yo, usa arroz, frijoles o garbanzo, que yo te recomiendo guardes en un frasco y etiquetes solo para uso como pesas de pie. Acomodamos muy bien y llevamos al horno, que ya en estos momentos debe estar a 190 grados centígrados. Hornearemos solo por 10 minutos. Es importante hornear la base por separado para que así quede crujiente. Si te saltas este paso y agregas el relleno de una vez, lo que va a pasar es que la base absorberá los líquidos y quedará aguada, y la verdad es que nadie quiere eso. Al sacar la base del horno, retiremos las pesas y llevemos nuevamente al horno, que sigue a 190 grados centígrados. Hornearemos por unos 5 a 8 minutos más o hasta que veas ligeramente doraditas las orillas. Pasado este tiempo, retiramos del horno y vamos a dejar enfriar unos segundos para entonces barnizar con un poco de clara de huevo, que también va a ayudar a proteger la base y así no absorba los líquidos del relleno. En este punto debemos dejar enfriar completamente la base, y ya que esté fría, entonces encendemos otra vez nuestro horno, pero a 165 grados centígrados, y vámonos a preparar el relleno. Usaremos 4 huevos que vamos a batir ligeramente solo a incorporar, no queremos esponjarlos. Mientras hago esto, aprovecho para preguntarte, ¿qué te está pareciendo esta receta? ¿Te está gustando? Si es así, te invito a que te suscribas al canal. Pero bueno, ahora agreguemos 200 gramos de jarabe de maple o jarabe de arce, como tú lo conozcas. Este combina perfectamente con las nueces, dejando un sabor delicioso en el pie. También añadiremos 50 gramos de azúcar morena, o si consigues azúcar mascabado, pues mucho mejor. Seguimos con 30 gramos de azúcar blanca. Aunque puedes usar solamente azúcar morena si lo deseas, pero a mí en lo personal me gusta combinar. Vamos ahora por un cuarto a media cucharadita de sal para balancear los sabores. Y después agregaremos una cucharadita de esencia de vainilla, o como es un pie de nuez, si consigues esencia de nuez, úsala. Seguro que queda mucho más rico el relleno. También añadiremos 55 gramos de mantequilla sin sal, la cual derretí en el microondas. Mezclemos solo a incorporar muy bien los ingredientes, y mientras aprovecho para preguntarte, ¿cuál es tu pie favorito para esta temporada de otoño-invierno? Déjamelo en los comentarios, que de verdad me encantaría leer. Yo te cuento que el mío es el de pollo si es salado, y si es dulce me quedo con este. En fin, ahora agreguemos 200 gramos de nueces tostadas y troceadas. Yo las tosté enteras, aprovechando que el horno estaba caliente, las coloqué en una bandeja y las dejé por unos 5 a 8 minutos o hasta que empezaron a liberar su aroma. Por último, tamicemos 40 gramos de maicena, que ayudará a que el relleno quede más consistente. Y ya sabes que bueno, yo tamizo para que así no se formen grumos. Ya solo nos queda mezclar con una palita con movimientos suaves y envolventes a incorporar todo perfectamente bien. Y así de fácil es el relleno para este delicioso pie. No se necesita nada más para que tenga un sabor que no olvidarás. Así que nada, ya fría la base del pie y nuestro horno caliente, vamos a ir vaciando el relleno. Como puedes notar, con esta cantidad de relleno llenamos muy bien nuestra base.
Y bueno, pues ya sí puedes dejarlo, pero para que se vea más bonito decoremos con nueces enteras sin tostar. En total yo usé 80 gramos, pero bueno, aquí la cantidad depende de cómo decores tú, que es muy sencillo. Puedes comenzar haciendo un tipo de cruz y de ahí vas rellenando por los lados como te mostré en el video. Y ahora sí, llevemos al horno, que ya debe estar en estos momentos a 165 grados centígrados. Hornearemos de 45 a 50 minutos o a que veas tu relleno infladito y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. El mío estuvo listo en 45 minutos. Al retirar lo vamos a dejar enfriar completamente y mientras se enfría vas a notar que esa montañita que se formó se va a ir bajando y al final pues se verá genial. Eso sí, una vez tibio vamos a desmoldar y dejaremos enfriar completamente sobre una rejilla. Ya frío, para que se vea más apetecible, vamos a barnizar con un poco más de jarabe de maple y ya estará listo para disfrutar. Este pie huele tan rico que ya no puedo esperar a probarlo. Acompáñame, vamos a cortarlo. Mira lo fácil que se desliza el cuchillo. Como puedes notar, no se rompe para nada la base y esto es por el vinagre, pues este ayuda a que sí quede con una consistencia crujiente, pero a la vez suave y fácil de cortar. Y ahora mismo te muestro cómo queda el relleno, con muchas nueces en su interior y a la vez una textura suave y consistente que estoy segura disfrutarás muchísimo. Este es el pie perfecto para sorprender a tus invitados en la cena de Navidad, Año Nuevo o cualquier otra reunión que tengas. Una de las mejores formas de darle uso a las nueces que están de temporada y que la verdad te va a encantar, pues ese relleno con el jarabe o miel de maple le va muy bien a las nueces y si a la vez complementas con una base de pie de galletas que no se desbarata y que no es tan dulce, pues ya no hay nada más que pedir, por lo que te invito a probarlo y a que me compartas los resultados. Pero bueno, eso es todo. Aprovecho este momento para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo y a ti también que estás viendo este video. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.